Bueno, mi gente, no sé si sabe lo que es el interés compuesto. Eso ha estado sonando mucho últimamente, pero bueno, es algo que existe desde hace tiempo. De verdad que existe hace tiempo. Cualquier persona lo puede hacer. Si tienes la plataforma de Binance, aquí tienes una opción súper sencilla para hacerlo. Y en vez de tener el dinero guardado ahí sin hacer nada, sin moverse, simplemente lo estás utilizando como una billetera, que no deberías de tenerlo como una billetera. Pero si lo tienes en Binance, puedes aplicar esta fórmula para que tu dinero esté trabajando todos los días y te dé esas pequeñas porciones de ganancia, que para tenerlo ahí congelado sin hacer nada, prefiero que lo tengas generando alguna pequeña cantidad de dinero. Entonces, bueno, quédate en este video para que entiendas cómo vamos a proceder en el interés compuesto por medio de la opción de Binance AR. Obviamente, lo primero que tienes que hacer es tener cuenta en Binance. Que si no tienes cuenta en Binance, bueno, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link para que puedas ingresar a la plataforma por medio de mi link, que por supuesto me va a tener ciertos beneficios a mí en ciertas comisiones cuando tú realices operaciones dentro de la misma. Entonces, bueno, venimos a la plataforma de Binance y nos venimos al apartado de Earn. Bueno, que lo que vamos a buscar es la manera de hacer crecer nuestro dinero y no tenerlo ahí congelado sin hacer nada. Entonces vamos a darle a la opción de Simple Earn. Fíjense, cuando entremos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con la plataforma o la apartado de Simple Earn? Son suscripciones. Son diferentes tipos de suscripciones que uno puede buscar, vamos a decir lo que son ahorros. De hecho, allí lo identifican como el ahorro flexible o el ahorro bloqueado. Bien, entonces nosotros vamos a buscar el apartado de ahorro flexible. ¿Para qué es esto? Para que tú metas tu dinero dentro de la plataforma, o tu moneda, tu criptomoneda, la metas aquí dentro de la plataforma. Y esta diariamente te va a estar generando una cierta cantidad de intereses. Obviamente esto todos los días varía un poco. El porcentaje de intereses va a variar un poco. Pero es preferible que tú tengas tu dinero aquí, lo tengas guardado, que todos los días te genere, así sea un 0,01 dólar. Es algo. Al pasar del tiempo, si tienes tu dinero, lo que tienes es el dinero ahí guardado, al pasar del tiempo vas a ver que vas a tener una cierta porción de dinero de ganancia. Para que lo tengas guardado sin utilizar el dinero simplemente congelado ahí, es preferible que lo pongas a producir de una manera muy sencilla. Fíjense, en este caso vamos a utilizar el USDT. Bien, vamos a utilizar el USDT. Fíjense el porcentaje que tiene de ganancia el USDT anual. Esto es anual. Fíjense, de 4.25% a 6.71% anual. Esto es algo que se genera de forma anual, de acuerdo a la cantidad. Mientras más cantidad de dinero tú metas en la plataforma, obviamente más cantidad de ganancia va a ser, obviamente. En este caso lo vamos a hacer con una pequeña cantidad de dinero que tengo por aquí, para enseñarle el ejemplo. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes pueden hacer una suscripción sobre este tipo de ahorro y ustedes apenas necesiten dinero, lo retiran. Lo pueden retirar sin problema. Entonces fíjense, nos vamos a ir en este caso a USDT, que es lo que vamos a utilizar, pero fíjense que hay muchas monedas. Está el USDC, está el FDUSD, que tiene mayores porcentajes, está el Bitcoin, BNB, bueno, hay muchas monedas obviamente. En este caso vamos a utilizar el USDT, y fíjense, dice flexible y bloqueado. Es importante que sea flexible. Flexible es porque ustedes lo pueden retirar en el momento que deseen retirarlo. En cambio bloqueado vas a tener un tiempo para poder retirar dinero. Si metes el dinero y no puedes tocar el dinero en una cierta cantidad de días, 21 días, 14 días, algo así. En cambio flexible lo puedes retirar en cualquier momento. Claro, obviamente en bloqueado vas a tener mayor ganancia, obviamente. Entonces fíjense, le damos USDT y fíjense lo que me aparece aquí. 6.71 como máximo, ahorro flexible, y me sale la opción para suscribirme. Entonces le voy a dar suscribirse. Entonces me va a salir esta pequeña lámina, fíjense, suscribirse, el ahorro flexible 6.71%, la cantidad que voy a meter en USDT. Es importante que coloquemos la suscripción automática. ¿Por qué? Porque si yo desactivo la suscripción automática, yo meto el dinero por decir hoy y automáticamente ya mañana se desactiva. O sea, se generó lo que se generó en 24 horas y ya. En cambio, si ustedes lo colocan en suscripción automática, se genera lo que se generó en 24 horas, cumplió las 24 horas y se reactiva otra vez 24 horas y así sucesivamente hasta el momento que yo considere que los necesito sacar. Entonces en ese momento yo los retiro sin ningún tipo de problema. Yo puedo colocar aquí, no sé, 20, 30, vamos a colocar aquí 30 dólares, por ejemplo. ¿Ven? Esto varía, fíjense, ¿ves? Recompensas diarias estimadas, 0.0055. Si yo coloco el máximo aquí,
0.0138. Vamos a colocar el máximo. 75.24 dólares diariamente me va a dar 0.01 centavos de USDT. Ustedes dirán, bueno, pero es que es poco, ¿no? Tampoco es que es mucho. Bueno, pero supongamos que estamos poniendo $1000. Puede ser. Me está dando 0.07 por $1000. Todo va a depender de la cantidad de dinero que ustedes tengan. Si ustedes tienen, como les digo, la cantidad de dinero que ustedes tengan. Así tengan, no sé, $20, $30, lo que ustedes quieran poner. Vamos a poner aquí, por ejemplo, $30, lo que ustedes quieran poner. Ponen un dinero ahí, lo ponen ahí, cada 24 horas le va generando una ganancia. De verdad, para tenerlo guardado, es mejor que produzca. Aquí ustedes pueden verificar la regla del producto, o sea, en qué consiste, como les digo. O sea, pero prácticamente el resumen de esto como tal es eso. Meten un dinero, diariamente cada 24 horas el dinero le va a generar una cierta cantidad de ganancias por tener el dinero aquí. Y lo pueden retirar en cualquier momento, siempre y cuando sea flexible, siempre y cuando sea la suscripción en ahorro flexible, como aquí dice aquí, flexible. Entonces bueno, ponemos 30 aquí, le damos confirmar y listo, ya más nada, suscripción correcta, ¿ves? 30 USDT, dice aquí la recompensa, que es la recompensa diaria que vamos a tener en tiempo real, se acumulan directamente en tu billetera de Earn cada minuto, mientras que las recompensas de APR por niveles adicionales se reparten a diario en tu billetera Spot, ¿entiendes? Entonces fecha de suscripción, lo que vamos a hacer ahorita, primera fecha de reparto, va a ser el día de mañana a las 20 horas, ahorita son 1:52 de la madrugada. Esto va a ser el día de mañana a las 20 horas. Bien, ya me suscribí. Listo, ya tengo 30 USDT en ahorro flexible. Entonces esto diariamente me va a estar generando una cantidad de ganancia como ya la vimos ahí. ¿Qué va a pasar con esto? Con el pasar del tiempo, si tenemos mucho dinero ahí guardado, él va generando diariamente y después nos vamos a venir aquí al apartado de canjear si lo necesitamos retirar. Obviamente ahorita no hemos generado absolutamente nada. No hemos generado nada porque no tenemos dinero aquí. Pero fíjense, tenemos que venir flexible, en canjear, flexible, no bloqueado porque estamos haciendo ahora flexible, lo podemos retirar en cualquier momento. Si le damos a bloqueado, no tenemos obviamente nada aquí, pero en bloqueado son periodos de suscripción, 14, 21, 30 días, 7 días, algo así. En este caso vamos a meternos en flexible que lo podemos retirar en cualquier momento. Yo quiero retirar los 30 USDT que acabo de meter, bueno, le doy aquí. Quiero retirar 30,0, listo, lo quiero retirar, sí, retíralo, lo retiré, listo, ya lo retiré. Y me voy otra vez para mi billetera para verificar que efectivamente me hayan caído ahí los 30, voy a tener 75. Y fíjense, ¿ves? Aquí lo tengo, ¿ves? $30 en la billetera Spot, que es lo que tenía ahorita. Entonces sí es fácil, señores, si tienen un dinero dentro de la plataforma de Binance, no tengan ese dinero ahí por tenerlo. Tenerlo guardado por tenerlo, no. Si lo van a tener ahí porque lo necesitan tener ahí, porque no tienen disponible ahorita para enviarlo a más ningún otro lugar, entonces pónganlo a producir en Binance Earn. Ahí lo ponen a producir, se van a ahorro flexible y ahí hacen una suscripción en la moneda que tenga, USDT, USDC, la moneda que ustedes tengan en ese momento, y lo ponen a producir diariamente. Esto es lo que viene siendo el interés compuesto. Van produciendo, mientras más dinero van metiendo, eso va a ser, como les digo, es un efecto bola de nieve. Eso va subiendo y cada vez va haciendo más y más y más. Obviamente montos bajitos, montos pequeños, obviamente es muy poco lo que van a ganar, pero van a ganar, ¿entienden? Entonces bueno, no dejemos el dinero congelado en las cuentas de Binance porque no está haciendo nada el dinero ahí congelado. Pongámoslo a producir. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video. De esto se trata Binance Earn, o lo que viene siendo el interés compuesto, ahorro flexible. Cuídense, suscríbanse a mi canal, regálenme un fuerte like